es como mi casa, ¿verdad? Este lugar. Y humildemente, con respeto a los ministros, pastores que quizás estén en este lugar, pues quisiera compartirles con usted una porción de la palabra de Dios. Y como dije, con toda humildad y sencillez, amén. Y quisiera invitarlo que fuera conmigo al libro de San Juan, capítulo 6, verso 22 al 21. San Juan, capítulo 6, verso 22 al 31. Si tiene, puede decir un gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si su hermano necesita que comparta palabra de Dios, yo le voy a pedir que pues, también comparta la palabra. Amén. También leemos de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios. 22. Pero del 25, hermanos, perdón. Del 25 en adelante. O sea, capítulo 6, verso 25 hasta el 35, perdón. Y si hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra, oh Dios, con tu precioso pueblo. Padre, para mí es un gran privilegio y te doy muchas gracias. Ahora, Espíritu Santo, pido que honres el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usando nuestros labios y usando el corazón de cada uno como un receptor, mi Dios, de tu palabra, y un hacedor y un creador. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que a través de tu palabra, oh Dios, los milagros comienzan a suceder. Declaro que las sanidades comienzan a suceder, las liberaciones comienzan a suceder, porque tu palabra es vida y es espíritu, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento, denle la mano a su vecino y dígale: Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, dígale. En el Antiguo Testamento, cuando la gente mencionaba la palabra pan, y literalmente se refería a una torta de harina cocinada en un horno, amén. Pero en otras veces, cuando la gente mencionaba pan, se refería lo que es a una provisión completa.
Dios le dijo a su pueblo que los llevaría a una tierra que habría pan en abundancia, y esto significa que habría todo tipo de alimento, es decir, habría mucho pan allí. Ahora, el pan era uno de los alimentos básicos para el pueblo de Israel. Dios ordenó que se ofreciera pan en el tabernáculo, es decir, en el lugar donde se ofrecía sacrificios y se adoraba a Dios. En la ofrenda había un pan que solo los sacerdotes podían comer, y este pan le llamaban el pan de la proposición, que era un pan sin levadura. Amén. Ahora me llama mucho la atención porque el pan sin levadura literalmente significa pan, pan del rostro, es decir, metafóricamente lo que Dios hacía cuando el pueblo de Israel se reunía en el tabernáculo para adorarlo, para glorificar su nombre, les pedía la ofrenda del pan. Ese pan tenía que estar ahí para que el sumo sacerdote que iba a ministrar las ofrendas también ofreciera el pan. Pero lo que literalmente o lo que metafóricamente simbolizaba es que el pan del rostro era que al ofrecer ese pan estaba viendo el rostro del Dios mismo. ¿Estamos aquí? Pan del rostro. En el Nuevo Testamento Dios sustituye el sumo sacerdocio por medio de Jesús, quien ofrecía el pan. Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que tenía el derecho legal para poder ministrar el tabernáculo, amén, y de entrar al lugar santísimo. En el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que Jesús cambia el sistema del sacerdocio, que le ofrecían animales y toda clase de grano como ofrenda. Jesús lo cambia por otra sacrificio, otra ofrenda, y esa ofrenda se ofrece Jesús como ofrenda, y al mismo tiempo se ofrece, él sirve como sumo sacerdote, dice la Biblia. Amén. El sumo sacerdote era para interceder por toda la gente, por todo el pueblo de Israel. La Biblia nos enseña que Jesucristo está en los cielos sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Jesucristo fue el sumo sacerdote y seguirá siendo para siempre. Y también fue el pan de Jesús que Dios mandó del cielo, y seguirá siendo ese pan que sacia todo el corazón, toda persona hambrienta de su palabra. Jesús lo va a saciar. Dígale al Señor Jesús: yo quiero ese pan. Gloria a Dios. Ahora, por eso a veces nos encontramos, amén, en las escrituras donde Jesús le dice: yo soy ese pan de vida, el que coma de mí, de mi cuerpo, tendrá vida eterna. Ahora la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos comer el cuerpo de Jesús? ¿O cómo este pueblo podía comer el cuerpo de Jesús? Comer el cuerpo de Jesús significa creer en su sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz. La diferencia entre una religión y otra es que algunos no creen que Jesucristo fue el que murió en la cruz y resucitó. Amén. Y la diferencia entre una religión y un cristianismo verdadero es que el cristiano conoce, sabe, ha experimentado por la presencia del Espíritu Santo que Jesucristo no está en la tumba. Él se levantó al tercer día y Él está para interceder, para saciar, para llenar a su pueblo a su presencia.
creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando nosotros creemos en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, estamos aceptando todo lo que Él llevó a cabo en la cruz. ¿Estamos aquí? A veces, tradicionalmente nos enseñan a poner una cruz y prenderle velas para ahuyentar los demonios. Eso no funciona. La cruz significa maldición, por eso dice en el Antiguo Testamento, dice: maldito todo hombre que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito, aunque Él estaba, un cuerpo santificado, pero maldijo el pecado en su propio cuerpo para darnos vida a nosotros. Aceptamos su palabra, aceptamos su sacrificio, estamos aceptando todo lo que Él hizo en la cruz. Aleluya. Hay gente que dice suerte. No es suerte porque traemos a Jesús en nuestros corazones. Jesús en la cruz nos unió con el Padre. Pues la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 13, dice que todo, o 12, que todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hijos llamados de Dios. Es decir, Él nos proveyó esa unión, esa conexión que no estaba con nuestro Padre Celestial. Jesús en la cruz nos hizo herederos y coherederos con Él, amén, con nuestro Padre Celestial. Es decir, los mismos derechos que Jesús tiene para con Dios, Él, esos mismos derechos Él los ha compartido con su pueblo. Amén. Pues dice la Biblia que somos herederos y coherederos. Coherederos significa tener los mismos derechos. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús en la cruz nos proporcionó ese pan de la proposición para ver el rostro de la presencia de Dios. Ahora me llama mucho la atención, amén, porque Jesús se ofrece como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Él lleva la ofrenda y también lleva el que iba a ofrendar. Me llama mucho la atención porque en el Nuevo Testamento ya no necesitamos sacrificios. A quien necesitamos es a un Jesucristo que ofrece sacrificio por nosotros. Estamos por aquí. Y por eso que a veces nos perdemos todos porque queremos hacer lo del Antiguo Testamento conforme antes se hacía, y cuando venimos a los caminos de Dios los perdemos. Pues la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia. También me llama mucho la atención que en el Nuevo Testamento, en algunas partes, cuando se refiere pan, la palabra pan se refiere a provisión, es decir, a la canasta familiar, al mandado. Es decir, Jesús no solamente nos ha proveído salvación, no solamente pagó por nuestros pecados en la cruz, sino que también ahí Él nos trajo la provisión. La provisión celestial. ¿Cuál es esa provisión que Jesús nos proveyó en la cruz?
Bueno, algunas de ellas es la liberación. Otra de ellas es la sanidad divina, pues la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. La sanidad es parte del pan de Jesús para cada uno de nosotros. La liberación es parte del pan, es parte de esa canasta familiar, es parte del paquete que Jesús tenía para con nosotros. Ese es el pan completo que Jesús está ofreciendo a su iglesia. La otra parte es la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús, cuando Juan iba a bautizar a Jesús, dice la Biblia que se acercó y le dijo: este que viene aquí os bautizará con fuego y espíritu. La llenura del Espíritu Santo es parte del pan que Dios ha proveído para su iglesia. Dios no pretende que tú vayas al cielo sin el Espíritu Santo. Es una mentira que tú le sirvas a Dios sin el Espíritu Santo. Si tú crees en Jesús, tú necesitas al Espíritu Santo. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas ese pan. ¿Por qué no lo recibimos entonces si Dios proveyó ese pan? La incredulidad. Uno de los puntos más que pecamos más con Dios es en la incredulidad. ¿Sabe? Puede venir la persona más ungida. Puede venir un ángel a predicarle aquí. Puede venir hasta el mismo Jesús a ese lugar.